Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Mide tu presión arterial, contrólala y vive más. Bienvenidos a una emisión más del programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Me da mucho gusto saludarles, soy María Eugenia Pulido, a nombre de todo este gran equipo de nuestro programa que ya lleva más de 10 años al aire por Radio Educación, y hoy vamos a tener un tema recurrente porque es muy importante esta campaña, como ya escucharon ustedes en el título de nuestro programa, porque es importante medir nuestra presión arterial. Pero antes de presentar a nuestro huésped, a nuestro invitado el día de hoy, vamos a la introducción al tema. ¿Qué les parece? La hipertensión arterial afecta a más de 30% de la población adulta mundial. La hipertensión, también conocida como tensión arterial elevada o alta, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la presión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear la sangre. La mayoría de las personas con hipertensión no muestran ningún síntoma. En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre. Si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardíaca. Además, la hipertensión es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular, pero también para la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia. Quédese con nosotros para aprender mucho más sobre hipertensión arterial. Acompáñenos en esta entrevista con el médico internista Paul Frank. Pues vamos a iniciar y darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, que ya es un asiduo invitado en muchos de nuestros programas, una guía muy importante en el desarrollo de este programa a lo largo de los años. Me da mucho gusto saludar al doctor Paul Frank, quien es médico internista en consulta privada aquí en la Ciudad de México. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Maru, muchas gracias nuevamente por la invitación. A ti, a todo tu equipo, a Gisela. Como siempre, es un más que gusto y placer poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio, pues tratando de hablar de temas interesantes de salud para toda la población. Doctor, quisiera que nos hablara sobre esta campaña, este año de Mide tu presión arterial, contrólala y vive más. ¿Por qué? Porque es importante que no descuidemos la presión arterial elevada. ¿Qué es? Y su relación también con todo lo que está sucediendo en materia de salud. Sí, pues mira, Maru, la presión arterial efectivamente es una enfermedad crónica degenerativa. Es muy importante poder identificar a aquellas personas que tengan presión alta y tratar a los pacientes y que estén controlados. Yo diría que en esa secuencia que acabo de decir. Fíjate que desde hace muchos años conocemos a la presión arterial elevada o a la hipertensión arterial, que es su nombre médico, como el asesino silencioso. ¿Qué significa eso?
que muchas personas pueden tener la presión elevada y no saber que tienen la presión elevada, porque muchos no tienen síntomas. Y sin embargo pueden tener la presión alta, y al tener la presión elevada durante mucho tiempo, esto puede ocasionar problemas de salud importantes, ya sea en el corazón, en el cerebro, en diferentes órganos del cuerpo, pero principalmente estos que te comento, y pueden ser fatales. Si alguien tiene la presión muy elevada y no lo sabe, y no se trata, y no va al médico para checarse, al rato la persona puede tener cualquiera de estas complicaciones, inclusive hasta un evento vascular cerebral, o sea, una especie como de embolia. Por eso lo conocemos como el asesino silencioso, porque te puede matar, entre comillas, te puede ocasionar problemas importantes de salud sin previo aviso. Pues por eso es que es tan serio y tan importante medirse la presión y conocer quiénes, hombres, mujeres, tienen presión elevada y más que nada controlarla, a pesar de no tener síntomas. Doctor, junto con la diabetes, la hipertensión es una de, pues digamos, las comorbilidades más altas que existen en nuestra población, ¿no es así? Y pues sigue siendo un reto muy importante porque hay un gran número de fallecimientos por no control de la hipertensión, ¿no, doctor? Es correcto. Fíjate que esta mancuerna, como tú lo comentas, Maru, diabetes e hipertensión es común. Y vamos a tratar de explicarlo. La gran mayoría de los pacientes que padecen diabetes, la gran mayoría tienen también hipertensión. Ahora, no es al revés. La mayoría de los pacientes que tienen hipertensión no necesariamente son diabéticos. Pueden tener la pura hipertensión sola. Pero sí cuando se combina, y es muy frecuente que casi todos los pacientes con diabetes tengan hipertensión arterial. Entonces son dos aliados no muy buenos para la salud, y menos si los dos no están controlados. Entonces, si tuviéramos que hablar de riesgos de presentar complicaciones con uno u otro padecimiento, si los juntamos, se incrementa el riesgo de que un paciente con diabetes más hipertensión tenga problemas cardiovasculares. Y esos problemas cardiovasculares son en el corazón, en el cerebro, en los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, sí, esta simbiosis de estos dos padecimientos no es muy buena, pero por otro lado tampoco es todo tan malo. Aunque los pacientes tengan diabetes e hipertensión, si mantienen un buen control de las dos, van a poder vivir bien sin ningún problema. ¿Hay síntomas o cómo podemos saber que tenemos elevada la presión arterial? Sí, mira, sí hay síntomas. Pero como comenté, desafortunadamente la mayoría de los pacientes no presentan síntomas. Pero cuando sí hay síntomas, los más comunes son, por ejemplo, dolores de cabeza. Pueden tener un poquito de sonidos, digamos, en los oídos, ¿no? Como vibraciones o ruiditos en los oídos. Puede haber mareos, ¿ok? Pero puede no haber nada. Por eso es tan importante que todos se chequen en algún momento dado de su vida si tienen presión arterial alta o no, porque repito, la mayoría de las gentes no la tienen elevada, no tienen síntomas a pesar de tener elevada la presión, y entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Y después el diagnóstico lo da un cardiólogo. Tenemos que ir a un médico para que nos diga con certeza si tenemos y padecemos de presión alta, ¿no? Bueno, la presión arterial, Maru, la puede medir cualquier persona, hasta una enfermera. Un médico general, un médico internista, un geriatra, un cardiólogo, un endocrinólogo, cualquier especialidad, cualquier médico realmente puede tomar la presión. Ahora, ¿quién la va a tratar? Pues casi todos los médicos la tratamos. Habitualmente quienes más tratamos esto son médicos generales, especialistas como medicina interna o cardiólogos. Son los que habitualmente, yo diría, son las especialidades que habitualmente tratamos con más frecuencia este padecimiento, pero realmente cualquiera la puede tomar. Vamos, si la gente quiere ir a una farmacia de la calle y que le chequen la presión, se la van a tomar. Ya si le dicen que está alta, tendrá que ir con su médico de cabecera o con un especialista, como ya los mencioné,
para que inicie un tratamiento y un seguimiento. Y después de diagnosticada la presión arterial alta, ya tenemos que medirla. ¿Con qué frecuencia, doctor? Entonces aquí, mira, aquí vienen varias opciones. Una es que el paciente se compre un aparato que se llama baumanómetro y que él se cheque en su casa la presión. Esa es una posibilidad o una alternativa. Los pros de esto es que pues el paciente va a tener una forma de saber cómo está su presión en casa. Le puede reportar al médico cuáles son sus cifras de presión arterial y el médico podrá hacer una evaluación o ajustes de acuerdo a estos parámetros. La parte no tan buena de esto es que muchos pacientes son muy aprensivos y con el solo hecho de saber que tienen que checarse la presión en casa se les va a subir la presión más. Entonces puede no ser una presión tan real. Entonces mucha gente que lo hace y se hace de forma continua, muy constante, preocupados, a cada ratito se checan. El simple estrés de estarse checando y de saber cómo va a estar la presión puede generar una falsa elevación de la presión y puede modificar todo el tratamiento. ¿Qué recomendaría yo? Más que nada, que vayan a un lugar y que se la chequen, a una farmacia, a una clínica o con su médico, para que el paciente no tenga tanto estrés y tanta tensión, primero de checarla y luego de saber cómo está. Pero es lo que hay que hacer cada X tiempo o periódicamente, más que nada cuando alguien tiene la presión elevada y necesitamos controlarla y hacer ajustes de medicamentos. Hay medidores ya electrónicos, pero sí sería interesante, importante que aprendas tú mismo a podértela medir, ¿no? Pero dicen que esos no son tan exactos, los electrónicos son mejor, los baumétros que son utilizados por los médicos, los antiguitos. ¿Qué opina, doctor? Claro, bueno, no hay nada mejor que tomarlos con el aparato de la presión que utilizamos nosotros, que no son digitales, porque obviamente son más fidedignos, ¿no? Esto es un poquito más difícil porque el paciente primero tendría que aprender a escuchar con un estetoscopio los latidos del corazón, más aparte utilizar el brazalete, se vuelve un poquito más complejo. Los digitales no son tan malos, hay ciertas marcas que son un poquito mejores, y ciertos aparatos que también son un poquito más fidedignos, siempre va a haber una diferencia. Entonces, yo te diría que ahí no importa la marca o no importa el tipo de aparato. Lo que yo sí sugiero es que cuando un paciente compra el baumanómetro, lo lleve con su médico para que se cheque con su aparato ahí en el doctor y para que el médico le cheque al paciente con su aparato y pueda compararlos. Y entonces, en base a esta comparación, le puede decir, mira, tu aparato está marcando tanto por arriba o tanto está diferente al mío, para que sepamos que cada vez que tú te checas, tienes 5 o 10 parámetros de diferencia. Eso sí es importante que lo haga. Y doctor, ¿hay algunas recomendaciones para que sea correcta la medición? No sé, no fumar antes, no hacer ejercicio de subir escaleras, hacer ejercicio, no tener ganas de ir al baño, o no necesariamente. Sí, no, esto es bien importante lo que tú comentas. Si una persona se va a checar la presión, lo importante es que esté tranquilo, que esté relajado, que justo no haya hecho todo lo que tú comentas, que no haya regresado del supermercado, que haya subido las escaleras, que haya venido corriendo. Al contrario, ya una vez que llegue a su casa o a su oficina o a donde se la va a checar, que se tome un tiempo, que deje descansar unos, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Obviamente que no esté fumando, que no esté haciendo ninguna otra actividad, que no esté tenso, que no esté haciendo alguna cosa que le esté preocupando, porque todo esto puede dar una cifra que no sea real de la presión. Eso sí se aconseja sin duda alguna. Y quisiera que nos hablara un poco del lema que ustedes han escogido de contrólala y vive más. ¿A qué se refiere el término contrólala? ¿En cuánto debe estar controlada? ¿A qué se refiere? Mira, yo creo que este término podríamos ampliarlo un poquito más. Directamente para responder lo que me comentas, la cifra normal de la presión arterial la dividimos en dos, que es la cifra elevada o la cifra alta de la presión y la cifra baja de la presión.
Así las conocemos, digamos, en una forma cotidiana. Médicamente le llamamos a la cifra alta la presión sistólica y a la cifra baja la presión diastólica. Lo normal es que una persona tenga de sistólica 120 milímetros de mercurio, porque se mide en milímetros de mercurio, sobre una diastólica de 80. Y esto es lo ideal. Y siempre decimos la cifra, primero la elevada y luego la baja, 120-80. Me toca muchas veces que las personas, no sé por qué me lo dicen justo al revés. Oiga, doctor, es que tengo 50 sobre 90 o tengo 80 sobre 140. Dicen al revés. Siempre hay que acostumbrarnos a decirnos primero la sistólica, la cifra alta y luego la cifra más baja. Cuando se sale de estas 120 sobre 80, entonces ya hay ciertos parámetros que médicamente nosotros conocemos en base a todo lo que está descrito a nivel mundial, para saber si la persona tiene presión arterial alta, y de la alta también hay ciertos niveles. Pero para fines prácticos vamos a decir que por arriba de 120-80 ya no es una presión normal. Ejemplo, si una persona tiene 120 sobre 90, ya no es 80. Ese 80 está en 90 ahora, ya quiere decir que está un poquito elevada su presión. O si tiene 150 sobre 80, ya está muy elevado el 150, cuando debe estar en 120. Eso implica que está alta su presión por los motivos que sean. Y entonces ahí es donde el médico tiene que intervenir para dar un tratamiento médico y lograr optimizar estos controles de la presión para llevarlos lo más cercanos a las cifras normales de 120-80. Pero hay un rango. O sea, no tiene que ser exactamente esa medición, 120 sobre 80. Hay un rango. No. Claro, si una persona tiene 110-70, está bien. Si una persona tiene 125 sobre 80, también está bien. Si tiene 100 sobre 80, también está bien. Ahí es donde ya, como médicos, nosotros evaluamos qué tanto sí está muy elevado para iniciar un tratamiento o cambiar ciertas medidas, que también eso es muy importante, en el paciente. El sobrepeso, la obesidad, fumar, no hacer ejercicio, llevar unos malos hábitos alimenticios, todo esto puede condicionar también que la persona tenga presión elevada alta. Y si se somete a estos cambios, empieza a hacer ejercicio, baja de peso, deja de fumar, deja de beber alcohol o baja el consumo de todo esto, podría ser que su presión empiece a mejorar. Y si indica baja, más baja de lo normal de esta medición, ¿hay problemas de salud? Bueno, hay muchas personas, en particular te diría las mujeres, que muchas mujeres tienden a tener presión baja, pero no necesariamente tienen síntomas. Entonces muchas personas, por ejemplo, me dicen, es que se me bajó la presión y tengo 90-60. Pues sí, la presión está baja, pero también hay que recordar que la mujer, por su estado fisiológico, aquellas que todavía están menstruando, pues pierden sangre en su menstruación y también esto ocasiona que la presión arterial baje. Esto es algo que vemos muy común en la mujer que todavía está menstruando y que puede tener presiones arteriales bajas. No hay que hacer absolutamente nada. Solamente que tuviera síntomas de la presión baja, pues podemos recomendar que se recueste, que mantenga las piernas elevadas, que se tome algo un poquito, por ejemplo, con azúcar, pero se le va a pasar sin tratamiento médico y la mayoría puede tener presión baja sin tener ningún síntoma y no hay que hacer nada. Realmente lo que es más peligroso es presión arterial elevada, no controlada y en forma crónica, eso sí es de preocupación. Doctor, la campaña indica que si controlamos nuestra presión arterial, podemos tener más años de vida. ¿Cómo es esto? Háblenos de esta campaña. Claro, pues esto, Maru, es como con cualquier otra enfermedad crónica degenerativa como la diabetes, ¿no? Si estás bien controlado, si tomas tus medicamentos, si vas con tu médico a revisión, si tu presión se mantiene controlada, pues vas a poder vivir como cualquier otra persona. Pero si es todo lo contrario, si no bajas de peso, si no tomas tus medicamentos, si tu presión está elevada, aunque te sientas bien, pero tu presión está elevada, si no vas a checarte con tu médico, si no haces tus análisis, etcétera, etcétera,
seguramente va a tener repercusiones y entonces va a tener complicaciones por no estar bien controlada la presión y, claro, la calidad de vida se va a ver mermada. ¿Por qué esa relación entre la diabetes y la hipertensión? Ya se ha dicho en otras ocasiones, pero ese vínculo que no necesariamente las personas que viven, como ya lo dijo doctor, con presión alta, pueden tener diabetes. Claro, acuérdate que la diabetes es una enfermedad que afecta a todos los órganos. El exceso de glucosa en la sangre, que va hacia todos los tejidos, a todos, desde el cerebro hasta la uña pequeña de cualquiera de los dedos del pie, todo se ve afectado. Y lo mismo pasa con el corazón y con los vasos sanguíneos, que son los que mantienen esta presión arterial. Y todo esto se afecta y hace que haya un endurecimiento de las arterias por consecuencia de la diabetes, pero también por consecuencia de una presión arterial alta. Y esto es lo que puede dar complicaciones en el corto, mediano o largo plazo en los pacientes. Entonces, esta mancuerna, esta asociación, es como echarle más leña al fuego cuando queremos apagar la leña, ¿no? Si está prendida una fogata, ¿no? Y yo quiero que siga prendida, le voy a echar más leña, ¿no? O más arbustos, más hojas secas, y va a seguir prendido. Si lo que yo quiero es apagar esta fogata, y traducido a lo que estamos platicando, si yo quiero controlar la presión arterial o quiero controlar la diabetes, debo de lograr estos cometidos, estos objetivos, para que no se encienda esta fogata. ¿Y qué significaría encender esta fogata en términos médicos de lo que hablamos? Que al rato el paciente diabético tenga problemas renales, que el paciente con hipertensión tenga un infarto en el corazón o tenga una embolia, por no estar controlado. Y si ninguna de las dos está controlada, pues se exacerba más este problema. Gracias, doctor. Bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro siguiente espacio, a nuestro reportaje donde hablamos de que la alimentación es fundamental también para llevar bien nuestra salud, consejos de salud que son muy, muy importantes, y volvemos con esta plática con el doctor Paul Frank. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta cápsula vamos a hablar sobre la hiperglucemia. La hiperglucemia es este término técnico médico que utilizamos los profesionales de la salud para referirnos a los altos niveles de azúcar en la sangre. Este alto nivel de azúcar en la sangre o glucosa alta aparece cuando el organismo no cuenta con la suficiente cantidad de insulina o cuando esta cantidad es escasa, y entonces pues empieza a crear esta elevación de glucosa. También se puede presentar cuando el organismo no puede utilizar la insulina adecuadamente. Hay muchísimas causas que pueden ocasionar esta glucosa alta. Una de ellas es que, por ejemplo, cuando tenemos diabetes tipo 1, tal vez no se haya inyectado la cantidad suficiente de insulina. Cuando se tiene diabetes tipo 2, quizá el organismo sí cuente con esta cantidad suficiente de insulina, pero no es tan eficaz, no la podemos utilizarla como debería ser. El problema puede ser también que se comió más de lo planeado o se realizó menos actividad de la programada. El estrés puede provocar también una elevación de la glucosa, o bien cuando se sufre alguna enfermedad, por ejemplo un resfriado, una gripe, esto también puede ser causa de hiperglucemia. Otras clases de estrés, tales como conflictos con los familiares, los problemas en la escuela, los problemas en el trabajo, los problemas en casa, con la pareja, también podrían causar una hiperglucemia. Es decir, no solamente el comer más o el hacer menos cantidad de ejercicio, es decir, este desequilibrio en el balance energético podría ocasionar una glucosa alta. También hay otro tipo de factores, como los mencionamos, estos retos cotidianos, estos problemas de pronto que tenemos en la vida diaria podrían ocasionarnos. Entonces, no solamente hay que evaluar la dieta
y el ejercicio. También hay que evaluar la parte emocional. ¿Qué nos está causando estrés y por qué no lo hemos podido modificar? Y pues evidentemente va a causar una elevación de la glucosa. Es posible también que se haya identificado este fenómeno de la hiperglucemia al amanecer, porque esto se debe a que hay un aumento en ciertas hormonas que puede incrementar la glucosa. Esto es más o menos entre las 4 y las 5 de la mañana. ¿Cuáles son los síntomas de la hiperglucemia? Recuerden que todas las personas pueden presentar síntomas diferentes, sin embargo, hay algunos que ya hemos identificado, como es, primero, número 1, el azúcar alta en sangre. Entonces, aquí viene la importancia de estar monitoreando nuestros valores de manera cotidiana y habitual. Pero también, alguno de los síntomas es que pues haya azúcar en la orina, haya aumento de sed, hay necesidad frecuente de orinar, puede haber piel seca, puede tener mucha hambre la persona, puede tener sueño, puede haber confusión. Entonces, si ustedes han experimentado alguno de estos síntomas, hay que valorar los niveles de glucosa. Y bueno, pues ¿cómo lo podemos solucionar? Pues primero que nada, hay que tratar de primero valorar los niveles de glucosa, beber suficiente agua. En algunas personas les funciona realizar actividad física, sin embargo, si los valores de glucosa se encuentran por arriba de 250, no es recomendable hacer actividad física, pues inmediatamente inyectar la insulina y estar evaluando nuestros niveles para saber si ya han disminuido. Tomar suficiente agua también nos va a ayudar a disminuir estas glucosas altas. Así es que bueno, pues recordemos que el automonitoreo es importante, el estar evaluando nuestras condiciones de estrés que no nos vayan a ocasionar un incremento de glucosa y por supuesto tener una alimentación correcta, que nuestro plan de alimentación y la cantidad de insulina que vamos a ponernos sea la idónea. Recordemos que el balance energético es importante y que no solamente es para mantener un peso saludable, sino también para tener nuestros valores de glucosa en orden. Yo los invito a que sigan escuchando estas cápsulas en el programa de Diabetes y Yo. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Continuamos esta tarde hablando de hipertensión arterial con el médico internista, el doctor Paul Frenk. Y doctor, ya que la hipertensión pues tiene que medirse, ya nos indicó que de una manera relajada y que es mejor ir a un lugar a que nos la midan, vamos a hablar ahora de los tratamientos. Si ya fuimos diagnosticados con hipertensión arterial, y bueno, y después también con los tratamientos, si además tenemos diabetes. ¿Cuáles son los tratamientos? Y me imagino que también han evolucionado este tipo de medicaciones, de medicamentos para la hipertensión. Sí, claro, Mario. Es algo muy importante esto que mencionas porque, pues obviamente las terapias para controlar la presión arterial, que nosotros llamamos como antihipertensivos, pues han evolucionado y siguen evolucionando, no han parado. Al igual que pasa en la diabetes, evolucionan, salen nuevos, mejoran, salen nuevos, mejoran. En la presión es lo mismo. Y todos estos medicamentos nuevos siempre lo que buscan son beneficios. Pero fíjate que esto es algo importante, Maru. No es nada más el beneficio de mantener mejor controlado al paciente, que claro que es lo que buscamos, sino también beneficios para tener protección para los pacientes, para que en un futuro mediano o largo no tengan problemas o complicaciones cardiovasculares. Entonces, también esto ya son cosas que vamos viendo en los diferentes estudios que se hacen en todo el mundo con este tipo de nuevos medicamentos. O, por ejemplo, hay medicamentos que damos para la presión, pero que también son benéficos para la diabetes. Entonces, ahí hacemos nosotros una asociación de estos dos padecimientos y decimos, espérate, hay que darle ese tratamiento que es bueno para la presión, pero resulta que también tiene un beneficio para el paciente con diabetes. Entonces, la gama de medicamentos es enorme, la lista es muy grande, pero justo lo que hacemos nosotros es evaluar a cada paciente
porque cada paciente es totalmente distinto y tomamos la mejor decisión de la terapia que sea mejor para un paciente, contemplando esto que te acabo de decir. Primero, el buen control de su presión y segundo, ver si tiene algunos otros beneficios para que a largo plazo el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Muchas veces, doctor, los pacientes que viven con hipertensión arterial toman un medicamento mucho tiempo de sus vidas, el mismo medicamento, pero a veces ya llega el momento en que el médico les cambia el medicamento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ya no me hace bien ese medicamento y por eso el doctor me lo cambia. ¿Qué sucede? Sí, Maru, mira, si el paciente efectivamente estuvo tomando en forma continua su medicamento y nunca lo suspendió, puede llegar un momento en que la enfermedad ya no responda a ese medicamento. Acuérdate que hablamos de una enfermedad que es crónica degenerativa. ¿Qué significa esto? Que no se va a quitar esa enfermedad, va a quedarse ahí y va evolucionando. Todas las enfermedades de estas características tienen una evolución en el tiempo. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la presión arterial, si además el paciente, que no hemos hablado de esto, pero es algo importante mencionar, tiene, por ejemplo, colesterol alto o triglicéridos elevados, y además fuma, y además tiene obesidad, todo esto hace que se deposite más grasa en sus arterias. Y estas arterias, al paso del tiempo, se van endureciendo, y si se van endureciendo, ya no son tan elásticas. Y si no son tan elásticas, sube la presión. Pero esto puede llevar un proceso de 10, 15 o 20 años. Entonces, si este paciente tomó una medicina por 10, 15 años y ya dejó de responder, es porque seguramente sus arterias ya son más duras. Tienen un poquito más de depósito de colesterol y de grasa. Y entonces ya el medicamento efectivamente ya no le va a hacer efecto como uno quisiera. Entonces ahí tenemos que cambiar medicamentos o agregar otros medicamentos al que estaba tomando. Pero acá la esencia de tu pregunta, que es muy buena, es saber que es una enfermedad que va evolucionando a través del tiempo y que puede ser que en un momento dado esos medicamentos ya no sean los que lo van a controlar y tengamos que hacer nosotros ajustes a ese tratamiento. Así como en la diabetes hay innovaciones en los tratamientos, en los medicamentos nuevos que se apegan y son más cómodos a veces para los pacientes. En el caso de la hipertensión, ¿hay innovaciones en estos últimos años? ¿Han salido medicamentos? Claro. Y voy a tocar un tema que no sé si igual lo teníamos para más adelante, pero lo voy a tocar ahorita. Lo mismo que pasa en diabetes ocurre en hipertensión. Hay innovaciones. Y muchas de las innovaciones son por los mecanismos de acción de estos fármacos, por el tiempo que van a mantenerse en sangre, ocasionando un efecto adecuado en el paciente, pero también hay combinaciones. Y esa es la parte que me gustaría tocar ahorita que mencionas esta pregunta. Muchos medicamentos, o más bien, muchos médicos requerimos de medicamentos combinados, que ya vienen en una sola pastilla. Y entonces esto facilita el mejor control, pero también las tomas. Si un paciente toma, por ejemplo, de una medicina X, una en la mañana y una en la noche, y de una Y, una en la mañana y una en la noche, son 4 pastillas al día. Es un tratamiento combinado, pero por separado. Si yo a este paciente tengo la opción de darle una pastilla que ya viene combinada con la X y con la Y, en vez de 4 al día va a tener que tomarse 2 al día. Y esto también favorece que el apego al tratamiento sea mejor. ¿Sí me explico? Entonces, muchos de estos medicamentos ya tenemos terapias combinadas, dobles o triples, que facilitan, primero, que el paciente esté mejor controlado y, por otro lado, que no abandone el tratamiento. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces el paciente tiene que tomarse 4 o 6 pastillas y dice, ya no me acuerdo cuál me tomé. ¿Y qué tal si me tomé de esta? Como ya no sé, mejor ya no me la tomo. Y entonces ya no hay un buen apego al tratamiento. Y de esta forma, cuando ya vienen combinadas, se facilita muchísimo el tratamiento y el paciente no nada más lo agradece, sino que se me controla mejor. Doctor, en el caso del COVID, ¿cómo afecta el COVID a las personas que viven con hipertensión arterial? Bueno, mira, lo que sabemos desde que inició esta pandemia
es que los pacientes que padecen de COVID y que tienen hipertensión, así como tienen diabetes, pues es más complicado el tratamiento y la evolución. Dicho de otra forma, todo aquel paciente que es hipertenso descontrolado, porque esa es la otra cosa, tú puedes tener hipertensión, pero estar bien controlado. Puedes tener diabetes y estar bien controlado. Pero si tienes hipertensión y no estás controlado, o tienes diabetes y no estás bien controlado y te da COVID, el pronóstico es más delicado. Entonces, por eso, durante todos estos 15 meses que llevamos más o menos de pandemia, siempre hacemos las mejores recomendaciones para decir al paciente hipertenso tiene que controlarse, no suspenda sus medicamentos, aunque se sienta bien, aunque no tenga molestias, porque tenemos una pandemia que si de casualidad o por mala suerte el paciente se infecta, sí el pronóstico es más reservado en aquellos que tienen hipertensión y que además no están bien controlados que en aquellos que no la tienen. En otro tipo de situaciones, por ejemplo, una persona que creo que no tiene diabetes, pero tiene sobrepeso y no hace ejercicio, aunque no tenga diabetes, pero tenga hipertensión, ¿cuáles serían las consecuencias de que pudiera tener en un momento dado un evento cardiovascular, doctor? Pues sí, mira, para tener estos riesgos cardiovasculares, siempre consideramos ciertos factores de riesgo, que así les llamamos. Entre ellos está el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, el alcohol, tener colesterol alto, triglicéridos elevados, o tener más bien una vida no muy saludable en cuanto a alimentación, tener una vida sedentaria, no hacer ejercicio. Todos estos son factores de riesgo para tener eventos cardiovasculares. Entonces, aunque una paciente o un paciente tenga sobrepeso y obesidad y no tenga ninguna otra cosa, nada más por el sobrepeso y obesidad, tiene un mayor riesgo de poder tener problemas o complicaciones cardiovasculares. Doctor, y si una persona vive con hipertensión arterial y hace ejercicio como se recomienda, ¿no puede hacer ejercicio como cualquier otra persona que no vive con hipertensión arterial? ¿O hay algún tipo de ejercicio que es más recomendable para este tipo de pacientes, doctor? Sí, Maru, mira, lo primero es que un paciente que está descontrolado, antes de hacer ejercicio tiene que controlarse la presión. Una vez controlada la presión, lo que recomendamos de ejercicio es ejercicio aeróbico 3 veces por semana por lo menos, de 20 a 30 minutos. Pero claro, si es un paciente que no está acostumbrado a hacer ejercicio y va a salir a caminar a la calle alrededor de la cuadra, probablemente va a aguantar 10 minutos, no va a aguantar más. Entonces tiene que ir de menos a más. No podemos pedirle que la primera vez haga media hora. O si va a ir a un gimnasio y no está acostumbrado a correr o a saltar la cuerda o hacer algún otro ejercicio aeróbico, tiene que hacerlo poquito a poco. La meta es de 20 a 30 minutos 3 veces por semana. Pero ahí ya depende de cada persona qué tan habituado está a hacer ejercicio físico, tener buena condición, y si no lo tiene, empezar poco a poco. Empezar con 10 minutos, luego 15, le subimos a 20, hasta que su condición física le permita hacer el ejercicio. Pero una vez que esté bien controlada la presión. Muchas personas, y hay jóvenes también que pues practican deportes un poquito más rudos, de más tiempo, por ejemplo, como fútbol americano o como fútbol soccer, y pues ha habido sorpresas muy desagradables, ¿no? Hasta infartos ahí en pleno campo de acción. ¿Será porque no saben que tienen algún problema del corazón o tienen problemas de hipertensión arterial? ¿Qué sucede en estos casos? Aquí yo creo que es una cuestión totalmente distinta a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Estos casos que tú comentas y que conocemos, ¿no? De futbolistas, tanto en México como en otros países del mundo, que de repente van corriendo y se desploman y ahí se quedan. Habitualmente son casos muy particulares, pero de otro tipo de padecimientos. Por ejemplo, problemas, una de dos, o es porque fue un infarto masivo al corazón, ¿no? O fue porque tuvo, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma de la aorta, cosas muy especiales, muy específicas,
que realmente pues, son propias de cada individuo, pero no necesariamente por la presión arterial, ¿no? La presión arterial, te digo, las complicaciones más comunes es que te puede dar problemas cardíacos, te puede dar embolias, y más que nada son a mediano o largo plazo en el paciente que no está bien controlado, ¿no? Pero volviendo a las revisiones, y sobre todo para volver a hacer como un resumen de lo que nos ha indicado, doctor, desde el inicio del programa, ¿por qué es importante que nos midamos la presión arterial y sobre todo si ya sabemos que vivimos con presión arterial alta? Mira, primero porque es una condición que es muy frecuente. Es muy frecuente tener presión arterial alta. Eso. Por lo menos 3 de cada 10 personas van a tener o tienen presión alta, ¿no? Entonces, primero saber esto, que es algo que todos estamos expuestos, todos. No importa el sexo, no importa la religión, no importa el estado socioeconómico. Es algo que es muy común. Primero. Segundo, por lo mismo tenemos que checarnos para saber si tenemos la presión arterial alta o no. Y aquí vuelvo a mencionar lo que comentamos al principio de nuestra práctica. La gran mayoría de las personas que tienen hipertensión arterial no tienen síntomas. Y ese es, digamos, nuestro principal problema, porque el paciente cuando va al médico es porque tiene un problema. Te duele el estómago, vas al doctor. Te duele la cabeza, vas al doctor. Tuviste evacuaciones diarreicas, vas al doctor. Si me explico, siempre hay algo que nos hace ir con un médico. Pero ¿y qué hacemos cuando la presión arterial está alta y no te da síntomas? Ahí es donde viene este problema. Entonces la gente dice, si yo me siento bien, ¿para qué voy al doctor? Si no tengo ninguna molestia, ¿para qué voy al doctor? Hay que ir y hay que checarse, digo, en particular arriba de los 40 años, porque no sabemos si tenemos algo que no nos han diagnosticado. Si vas al médico y no tienes nada, padrísimo, qué bueno, regresas en un año. Sí. Pero hay que acudir al médico para poder saber si tu presión está alta o no. O sea, todos nos debemos de medir la presión arterial. Bueno, como rutina, cuando vas con un médico general o con cualquier médico, lo primero que hace es medirte la presión. Entonces, y sobre todo a partir de los 40, 45 años, doctor, es obligado que nos midamos la presión. ¿Estamos entendiendo eso? Entre otras cosas, todos medimos la presión arterial. Aunque vengas por una gripa, yo te voy a checar la presión arterial y todos los médicos deben de hacerlo. Aunque vengas por otro motivo. Porque muchas veces encontramos las presiones altas en el consultorio y el paciente no viene por eso. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a pasar al glosario de nuestro programa para explicar algunos términos médicos que a veces no conocemos y para no llegar en ascuas cuando vamos con los médicos, cuando nos van a hacer una revisión. Y bueno, con simplemente cómo se llama el aparato para medir la presión arterial que ya nos dijo el doctor. Y regresamos ya en la conclusión de nuestro programa el día de hoy. Claro que sí. Glosario, para conocer los términos médicos. Presión arterial. Es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. La presión arterial es más alta cuando su corazón late bombeando la sangre y más baja cuando el corazón está en reposo. Presión arterial alta o hipertensión. Trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Baumanómetro, instrumento que te permite medir la tensión o presión arterial del cuerpo humano, también conocido como esfigmomanómetro, manómetro, esfingomanómetro y tensiómetro. Sistólica, es el primer número e indica cuánta presión ejerce la sangre contra las paredes de la arteria cuando el corazón late. Se recomienda que esté en 120. Diastólica es el segundo número de la medición e indica cuánta presión ejerce la sangre contra las paredes de la arteria mientras el corazón se encuentra en reposo entre latidos. Se recomienda que esté en 80. Infarto al miocardio
Las arterias coronarias llevan sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren. Evento vascular cerebral. Alteración en las neuronas que provoca disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, acompañada de alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente. Ateroesclerosis. Se presenta cuando los vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes del corazón al resto del cuerpo se vuelven gruesos y rígidos, por lo que restringen el flujo de sangre hacia los órganos y los tejidos. Embolia, obstrucción de una vena o una arteria producida por un coágulo sanguíneo, burbuja de aire, gota de grasa o cúmulo de bacterias. Amigos, volvemos con esta conversación con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Paul Frenk. Hay varios términos que muchas veces no conocemos y que ya se han mencionado de por qué, que son consecuencia de no medirnos o no saber que podemos tener la presión arterial alta, doctor, como lo que es una embolia, aterosclerosis, infarto al miocardio, evento cerebrovascular, en fin, una serie de cuestiones que para ustedes es muy familiar, doctor, pero para nosotros los simples mortales no. ¿Nos quiere hablar de esto, por favor, doctor? Sí, claro. Mira, vamos a empezar de lo más sencillo, que es la aterosclerosis, que esto lo que traduce es el endurecimiento de las arterias. De hecho, mencionábamos hace ratito en alguna de las comentarios, preguntas, que si tenemos, por ejemplo, exceso de colesterol, de grasa, que se deposita en las arterias son los vasos sanguíneos por donde va la sangre, y van todos los nutrientes, va el oxígeno, etcétera. Y cuando esto se deposita en estos lugares y se forman lo que llamamos placas de ateroma, placas de grasa, principalmente de colesterol, esto ocasiona la aterosclerosis, o sea, el endurecimiento de las arterias, que donde lo mencionamos hace ratito es cuando queremos evaluar la presión arterial de un paciente, ¿no? En lo que me comentabas tú de por qué se controló durante tanto tiempo y de repente ya no le funciona el medicamento, porque la aterosclerosis es degenerativa, va avanzando, se va depositando más grasa, más colesterol y se forman estas placas que hacen que, por un lado, sea más difícil el control de la presión, pero estas placas, si se desprenden, pueden ocasionar complicaciones. Dos de estas complicaciones que acabamos de mencionar, una es en el corazón, que es el infarto agudo al miocardio. Cuando alguien tiene un problema cardíaco, se tapa una arteria que lleva nutrientes, sangre, oxígeno al corazón, y al taparse ocasiona un infarto. Un infarto significa la muerte de un espacio del corazón, la muerte de células de un tejido que ya no se van a recuperar y que dejan como una cicatriz en el corazón. Y eso es lo que conocemos como un infarto. La ausencia de oxigenación en un territorio específico del corazón. Y si esto ocurre en el cerebro, le llamamos un evento vascular cerebral, que es lo mismo, pero en el cerebro. Una placa de ateroma o un coágulo que viajó de la periferia al cerebro, tapó una arteria en el cerebro y ocasionó alguna lesión en el paciente, que puede ser de una lesión que puede ser algo leve, hasta una persona que queda paralizada de la mitad del cuerpo por un problema de un evento vascular cerebral. Pero todo esto, al final de cuentas, puede estar favorecido en aquellos pacientes que tienen presión arterial alta, que no están controlados, que no van a su médico, que no se checan, que abandonan el tratamiento o simplemente que su presión se mantiene alta por diversas causas. Y doctor, no confundirlo, perdón que lo diga, pero el aterosclerosis con arteriosclerosis, porque se parecen las palabras, son dos enfermedades diferentes, ¿no? Y como te decía yo, básicamente la que estamos haciendo referencia ahorita es la aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias por depósito de grasa, de colesterol, en las arterias que llevan todos los nutrientes, la sangre, el oxígeno
a todos lados. Yo mencioné corazón y cerebro, pero también van a los riñones, van a todos lados donde requerimos de oxígeno y de nutrientes. Entonces, haciendo un resumen de lo que nos ha indicado, doctor, me gustaría que nos repitiera, por favor, ya para concluir el programa, por qué es importante que nos midamos la presión arterial y si ya tenemos confirmado que padecemos de presión arterial alta, ¿qué debemos hacer? Acudir con el médico y cuáles son las indicaciones, doctor. Sí, creo que podemos resumirlo en lo siguiente, Maru. La presión arterial es una condición muy común y muy frecuente, no nada más en nuestro país, sino en el mundo. Muchas personas presentan esta condición, por lo tanto, se sugiere que arriba de los 40 años todos nos chequemos, vayamos a hacernos un chequeo con un médico y nos revisen la presión, o por lo menos ir a alguna farmacia, a una clínica cercana a casa, para ver cómo está nuestra presión. Y esto porque, como comenté, la mayoría de las personas que tienen presión alta no tienen síntomas. Y ese es el gran peligro. Acuérdate, le conocemos como el asesino silencioso, porque muchas veces no da síntomas, pero nos puede matar, nos puede dar muchos problemas. Pues la única forma de estar seguros cómo está mi presión es revisándola y checándola. Si ya me conozco con hipertensión, tengo que acudir con un médico de mi confianza para que me dé un tratamiento médico, además de medidas aisladas, digamos, a la toma del medicamento, como es bajar de peso, hacer ejercicio, cambios en la alimentación, no fumar, bajar de peso, etc. Pero necesitamos un tratamiento. Y luego viene la parte probablemente más importante, que es mantener controlada la presión durante el tiempo que va evolucionando nuestra vida. No abandonar el tratamiento, continuar con las consultas médicas, hacer los estudios que tengamos que hacer para mantenernos bien controlados y de esa forma evitar las complicaciones cardiovasculares que acabamos de mencionar ahorita en tu espacio. Pero doctor, todos los debemos de hacer además estudios de laboratorio para saber la cuestión de los triglicéridos, el colesterol, todo esto. Tenemos que también acostumbrarnos a hacernos estos estudios de rutina. ¿Cada cuándo es recomendable hacérselos? Pues mira, aquí depende mucho de cada paciente. Si es un paciente que todos sus análisis salieron normal, vino a un chequeo general y todo salió normal, una vez al año. Pero si no salen normales, si salen alterados, ahí el médico va a decidir si lo repite a los 3 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Ahí va a depender mucho de qué tanto salió alterado y qué fue lo que salió alterado para poder dar un seguimiento y ajustar el tratamiento para lo que haya salido alterado. Entonces ahí depende mucho de cómo esté cada uno de salud. Entonces el lema de controlar la presión arterial nos va a hacer vivir más tiempo, doctor, ¿es cierto? Claro, claro. Es una medida también preventiva. Porque si tú vas y te checas la presión que nunca te la habías checado y te dicen que tienes presión alta, ya saliste, te sacaste la lotería. Te acaban de decir algo que a lo mejor no hubieras tú sabido y a lo mejor al paso del tiempo te da un problema. Si te descubres con hipertensión arterial, te tienes que tratar y tienes que mantener tu presión. Si ya te conoces con hipertensión y no estás controlado, contrólate. Porque aunque no te dé síntomas ahorita, al rato te la va a cobrar. Te va a cobrar una factura muy grande si no estás bien controlado. Doctor Frank, ¿cómo podemos llegar a la consulta con usted? ¿Cómo podemos tener más datos de usted, doctor? Claro, pues fíjate, les dejo con muchísimo gusto tanto mi correo electrónico como mi celular. El correo es como mi nombre, paul.frank, FRENK, o el teléfono donde mejor me pueden localizar más directo es en mi celular, 5554 36 87 36. Y encantado de poder ayudar, orientar a las personas y aquellos que no estén controlados, pues ayudarles a que estén bien controlados, porque todos queremos que nuestros pacientes vivan bien, más que nada con calidad de vida.
Agradecemos la presencia del doctor Paul Frenk, médico internista en consulta privada aquí en la Ciudad de México. Doctor, un gusto siempre saludarlo y escuchar sus consejos. Gracias a ustedes, a todo tu equipo, siempre es un gusto, un placer. Y lo más importante es que el mensaje le llegue bien a toda tu audiencia, que cuiden su salud, que estén sanos, para que todos podamos tener una vida larga y más que nada una buena calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. También queremos agradecer a todos nuestros amigos que siempre visitan nuestra página en Facebook, que escuchan el programa todos los viernes en punto de las 12 del día por Radio Educación. A nombre de todo el equipo, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido, les agradecemos su atención. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.